Pócimas, cartas, caracoles, escobas, hierbas, tableros humeantes, sombreros puntiagudos, gatos negros. Y son algunos de los elementos que de forma natural asociamos a la historia de las brujas. A lo largo de la evolución de la humanidad, millones de mujeres han sido acusadas, perseguidas, enjuiciadas, sometidas a pruebas torturadoras, inauditas. Y finalmente asesinadas de múltiples maneras. La justificación giró en torno a palabras que en aquellos años representaban la mayor atrocidad, pero que hoy comprendemos que no son más que una forma de disfrazar de demonios a aquellos seres que se atrevieron a ser diferentes. En el origen de la bruja nos encontramos con términos como herejes, hechiceras, amantes de los demonios y plagas. Y así se llamó por los siglos a mujeres que en virtud de cánones de pensamiento estrictos y dogmáticos acabaron sus vidas en hogueras. Hoy en Píldoras del Misterio nos animamos a contarte la verdad de la historia de las brujas. Cómo surgió la figura de la hechicera, tan temible en tiempos pasados, y las diferentes etapas en las que fueron perseguidas y torturadas estas mujeres. Esto es un tema que realmente resulta apasionante, en especial si consideramos que cuestiones tan sencillas como tener una marca de nacimiento, o que tu comida provoque una indigestión a los comensales, puede ser en la antigüedad un rasgo de brujería. La historia de las brujas no es un asunto reciente. Desde los más antiguos mitos agrarios que relacionaban la fecundidad con el misterio de la renovación de las plantas, hasta sofisticados ritos supuestamente demoníacos, se erige la bruja, la mujer como principal usufructuaria de habilidades o poderes mágicos para adivinar el futuro o influir en hechos y personas. Desde la era neolítica se obtienen las primeras referencias sobre el origen de las brujas. Se cree que en aquellos tiempos una antigua religión solía practicar sacrificios humanos asociados a la ejecución de rituales de brujería. Y si bien no es una teoría aceptada de manera generalizada por falta de pruebas, sus defensores argumentan una coincidencia particular. Y se trata de la supuesta correspondencia entre la noche de brujas y a las fechas en las que se realizan ritos de fertilidad para que la naturaleza no fuera invadida o poseída por el invierno y dieran grandes cosechas en verano. Esto se correspondería con los meses del 31 de julio y el 1 de febrero de nuestra era. De allí que cuando hablamos del origen de las brujas, cobran gran importancia simbólica y mágica los solsticios, que permanecen como un rasgo ligado a influencias germánicas y celtas. Y
grande escultura de la humanidad, base inicial de nuestra civilización, son las surgidas en Roma y Grecia, en ambas regiones plagadas de leyendas y una mitología ancestral. Forman parte importante de la historia de las brujas. Incluso se cree que hubo una diosa predecesora de las brujas en estas sociedades. Era la deidad que representaba la envidia y los celos. Era personificada con serpientes en lugar de cabellos y nombrada como envidia por los romanos y némesis por los griegos. Y más allá de esto, la historia de las brujas en la antigua Roma y Grecia fue dual. Existía una distinción clara entre la magia buena, que era practicada de forma abierta por aquellos en quienes se había encomendado la magia mala, que se castigaba severamente. La magia benéfica se hacía en público y se consideraba necesaria. Para ello existían funcionarios oficiales. Se trataba de los augures romanos, sacerdotes encargados de practicar el arte de la adivinación. La magia mala o negra, en cambio, se hacía para infligir daño y se atribuía generalmente a las hechiceras, de quienes hay numerosísimas menciones en textos clásicos. Según estos autores, las hechiceras tenían la facultad de transformarse en animales, de volar y de practicar la magia tanto de provecho propio como por encargo de otras personas. Y solían dedicarse especialmente a la magia erótica, pero también eran capaces de provocar enfermedades o tempestades. Sus reuniones ocurrían de noche y hacían conjuros donde invocaban a la diosa Hécate o Selene. Sin embargo, y a pesar de todos estos detalles, los autores clásicos se mostraban casi siempre escépticos a las supuestas facultades de dichas brujas. Si bien, como estamos viendo, el origen de las brujas es mucho más antiguo de lo que el propio cristianismo, la realidad es que fue con la doctrina religiosa que llegó la era más oscura de la historia de las brujas, ya que en el Antiguo Testamento cristiano, la Torá judía, no se plantean distinciones entre buena y mala hechicería, sencillamente se prohíbe su práctica por considerarse apóstata, es decir, por renegar de Dios y creer en otros dioses. Se castigaba la pena de muerte, tal como se lee en el Éxodo 22:18. A la hechicera no la dejarás que viva. Lo curioso es que tanto en la Torá o el Antiguo Testamento como en la cultura grecorromana, la brujería aparece asociada y mayormente a las mujeres. Y aquí entramos ya en un terreno más escabroso y por el que más se conoce la historia de las brujas, su relación con el cristianismo en la Edad Media. Debemos mencionar, sin embargo, que los padres de la Iglesia, específicamente San Agustín de Hipona, mostraron dudas sobre la realidad de la brujería. San Agustín no creía en la facultad de metamorfosearse en animales, pero desarrolló la idea de que eran delirios provocados por el demonio.
A pesar de ello, se promulgaron varias leyes en contra de practicar la magia y la adivinación muy tempranamente. El Código Teodosiano en 429, el segundo Código Justiniano en 534, que prohíbe consultar a astrólogos y adivinos. El Código de Elvira en el 306. O el Concilio en 360, que pide la excomunión a quien practique la brujería, adivinación, astrología o magia. Todo estaba condenando como un culto pagano. A quienes eran acusados de brujería se les castigaba con torturas y terminaban sus días con terribles entierros, con objetos tapando su boca, en fosas comunes apartadas y con pesadas losas que aseguraran que no pudiesen salir con sus hechizos. Y fue a partir del siglo XIII cuando la historia de las brujas cambió para peor, ya que comienzan a difundirse textos en donde algunos clérigos eruditos dejan pasar la idea de que los cristianos a veces permitían que el demonio se apoderara de ellos o de alguna parte de su ser. Y es así como pasa. Se pasa de ver a la brujería como una superstición a verla como una práctica en la que se busca pactar con Satanás. De allí la necesidad imperiosa de descubrir quién puede ser bruja o brujo y de clasificar sus prácticas. En este punto, la creencia de que el demonio interviene directamente en la vida cotidiana se hace más real que nunca y la preocupación invade a todo el mundo. El origen de las brujas fue un paso más allá y se le equiparó a la herejía. Fue entonces cuando Santo Tomás de Aquino formuló su famosa teoría de demonios, íncubos y súcubos, con la que pretendió precisar la causalidad de las relaciones sensuales entre humanos y demonios, tal y como narra el libro de Enoch. La brujería se asocia definitivamente con el culto al diablo y la idolatría y la herejía. Y surge también el famoso Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, manual de inquisidores, escrito por los dominicos alemanes en el siglo XV, y que personifica la peor pesadilla de prácticamente cualquier mujer de la época. No solo certifica la existencia de brujas, sino que afirma que el no creer en ellas es un delito equivalente a la herejía. Es una recopilación de gran cantidad de historias, presentadas no como supersticiones, sino como hechos reales de pactos diabólicos y poderes mágicos. Y muestra una notable obsesión por el tema sexual en relación con las brujas. La razón que se esgrimen para identificarlas especialmente como mujeres es que toda brujería procede del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. Y recordemos que es justo en Alemania donde ocurrió una de las más célebres persecuciones de las brujas, de las que se tenga registro histórico. Los juicios de brujas de Würzburgo fueron integrados especialmente por el obispo Philipp Hartdorn, donde entre los años 1626 y 1631
El sangriento saldo fueron más de 200 personas asesinadas en la ciudad y unas 900 más en las regiones cercanas. Y este oscuro episodio fue uno de los más destacados de la caza de brujas en toda Europa. Y aunque fueron asesinados algunos hombres e incluso niños, la mayoría de las víctimas fueron mujeres. Las prácticas que se le atribuían eran el pacto con el diablo, la celebración de aquelarres, el vuelo nocturno sobre animales voladores o sobre escobas, objeto casi exclusivo femenino, la transformación en animales, sobre todo en gatos negros, y la magia negra, es decir, hacer magia con fines malévolos, donde supuestamente hacían morir al ganado o enfermaban a las personas. Ninguna de estas facultades ha sido probada nunca. Y cuando hablamos del origen de las brujas y en especial de los casos más sonados, aparece sin lugar en nuestra psique colectiva las brujas de Zugarramurdi, uno de los episodios más oscuros de la historia de España. En el año 1608, el rey francés, Enrique IV, inició una cruzada para expulsar de sus tierras todo vestigio de oscuridad y hechicería, y fue entonces cuando muchas jóvenes aterradas por la persecución huyeron a España. Pero la desgracia les perseguiría hasta el pueblo de Zugarramurdi. Un total de 11 supuestas brujas fueron acusadas y juzgadas, y 5 de ellas fallecieron en el proceso debido a las terribles torturas e incluso el suicidio. El resto fueron quemadas vivas en la Plaza Mayor, marcando de sangre y humo cruel la historia de las brujas. El otro caso icónico en la historia de las brujas es el ocurrido en el territorio norteamericano de Salem y que ha sido objeto de muchos libros y películas. Se trata del caso de las brujas de Salem. En ese pequeño pueblo de Massachusetts empezaron a ocurrir sucesos extraños una mañana de enero de 1692. Y la casa del entonces reverendo Samuel Parris amaneció atestada de gritos. Sus pequeñas hijas y sobrinas fueron presuntamente atacadas con mordidas, golpes, pinchazos y lastimaduras por seres diabólicos. Y un mes después, otras jóvenes del pueblo sufrieron de males similares. Y la población, como no, sumamente devota, empezó a buscar en los actos y el origen de las brujas la explicación a aquellos males. Y surgieron entonces los nombres de Sarah Osborne, Tituba y Sarah Good como principales acusadas. La primera era una mujer que se había involucrado en relaciones carnales con un capataz, por lo que era vista como sucia. La segunda era una sirvienta y esclava sexual, proveniente de las Antillas, y la tercera una mujer caída en la pobreza, luego de pagar las deudas dejadas por su difunto marido. El hecho fue que el clima del pueblo se hizo tan tenso que las acusaciones de brujería empezaron a multiplicarse. Es de embandada. En total fueron hechos más de 150 juicios y 19 ejecuciones. Años después, Ann Putnam, la niña que fuese la primera presunta víctima de brujería, se disculpó públicamente por haber influido en causar la muerte de personas inocentes.
Y es que el temor a lo que no se comprende fue la principal causa de la muerte de muchos miles de seres inocentes, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. La historia de las brujas está marcada por las torturas, la sangre, las hogueras, a las que millones de mujeres fueron sometidas sin que hubiese reales pruebas para ello. Y es así como sobrevolado por la historia de las brujas. Si es algo que realmente te interesa, queda en ti adentrarte en muchas más historias, porque hay un sinfín de ellas. Y que realmente que existe la brujería, o que solo fue una excusa para la crueldad